Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal. Esta misma semana, Elon Musk con su compañía Neuralink han realizado una rueda de prensa para informar sobre todo los avances que han ido consiguiendo durante este año 2020 en relación al dispositivo, a la interfaz que están realizando. Ya el año pasado, en el 2019, habían hecho algo parecido. Esto ha sido muy aplaudido por la ciencia médica, la ciencia tecnológica. Sin embargo, en el mundo cristiano, en el mundo religioso, ha traído un poco de pánico y también de conflicto. Y de eso voy a hablar en el vídeo de hoy. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Ya sabes, es gratuito, no cuesta nada y estarías apoyando esta comunidad que cada día crece más y más. Además, aquí en la caja de descripción te estoy dejando nuestra cuenta de Patreon para que vayas y nos apoyes, para seguir haciendo más material de forma gratuita. Estoy subiendo allí en Patreon muchísimas clases de teología profundas y que no están publicadas en ningún otro sitio. Amigos, como ya os decía, esto ha creado muchísima polémica en los cristianos. ¿Por qué? Porque Neuralink principalmente es una empresa dedicada a realizar interfaz, chips, microchips, para ser implantados en las personas y de esta manera ayudar a las personas con su salud. En la rueda de prensa de esta semana se mostró cómo Neuralink consiguió implantar en el cuero cabelludo, en la parte del cerebro de un cerdo, un microchip más o menos del tamaño de una moneda. Lo que se quiere con esto es lograr implantar estos chips también en las personas. El chip o interfaz pretende el día de mañana curar enfermedades neurológicas. Algunos científicos han afirmado que el producto de Neuralink podría servir para ayudar a personas con problemas neurológicos e incluso podría ayudar a personas con parálisis a mover un mouse o un ratón en un ordenador o en una computadora. Además, se pretende con este chip o microchip ayudar a personas que tienen problemas con la médula espinal a que puedan caminar. O sea, personas que no tienen movilidad motriz a que lleguen a caminar. ¡Madre mía! Lo polémico en toda esta información es que la gente creyente, cristiana, religiosa, relaciona este chip de Neuralink con el microchip o con el chip de la Biblia o profético de la marca de la bestia que será puesto en la mano derecha o en la frente a todas las personas, o bueno, a todos aquellos que no sirven a Dios, que sirven a la bestia. Amigos, es impresionante la cantidad de personas que dejan lo que dice la Biblia, que dejan lo que está escrito y se van detrás de sus propias presuposiciones, de sus propias ideas preconcebidas, dejando de lado el está escrito, el así dice Jehová. Y en internet tenemos un montón de teorías. Una de ellas y de las más frecuentes es esta: microchip bíblico. ¿De dónde lo han sacado? ¡Hey! La Biblia no habla de ningún microchip. La Biblia habla de la marca de la bestia, pero no habla de ningún microchip. Cuando estudias el tema, la doctrina del conflicto, del bien y del mal, vas a percibir que las cuestiones que hay detrás de este gran conflicto son mucho más serias, mucho más profundas y mucho más abarcantes que un dispositivo tecnológico, un microchip o un famoso chip. Por cierto, os pongo un ejemplo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12, donde se habla del gran conflicto cósmico, ahí dice que Miguel y sus ángeles, Jesús, estaban combatiendo, estaban en una gran batalla con Satanás y sus ángeles. Y si nosotros comparamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 del enemigo, fijaros lo que dice: el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros vemos la imagen que dan estos textos bíblicos, la representación del conflicto cósmico que dan estos textos bíblicos, nosotros nos podemos deducir, podemos darnos cuenta que esto es mucho más serio, y vuelvo a decirlo, más profundo, más abarcantes que un chip o que un microchip. Además, amigos, que si hablamos de control, tú estás totalmente controlado. Tu información ya la tienen. ¿Usas dispositivos móviles? Pues
estás controlado. ¿Usas dentro de esos dispositivos móviles redes sociales? Estás controlado. ¿Usas tarjeta de débito o de crédito? Estás totalmente controlado. O sea, no se requiere un microchip, un chip para controlarte. Tu información la tienen ya terceros. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17 en relación a la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Pareciera que aquí más o menos está claro. Sin embargo, vamos a ver un poquito más lo que nos dice el contexto bíblico. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 1. Más o menos unos 3 versículos siguientes para ver qué nos dice el contexto. 14:1 dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Aquí obviamente habla de los redimidos, de los salvos. Pero hay otro versículo en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 4. Mirad lo que dice: Y verá en su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hablando también de los redimidos, de los que serán salvos, que tendrán el nombre del Señor, del Cordero, en su frente. Ahora bien, vamos a entender bien esto. Si nosotros hacemos un estudio serio, una exégesis no compleja, sino sencilla de estos versículos que hemos leído, nos vamos a dar cuenta de algo muy revelador. Mirad, el versículo 13, capítulo 13, versículo 16 y 17 son los versículos que usan para hablar de un chip o de un microchip que será en la mano derecha o en la frente para que la gente pueda comprar o vender, o no pueda comprar y vender. Mirad, he leído el capítulo 14, versículo 1 también. 13, 16, 17, 14, 1. ¿Sabéis cuántos versículos hay entre esos versículos que hemos leído de diferencia? Estamos hablando de 3 versículos de distancia, de diferencia. O sea, esto es un contexto cercano. Están cerquita. 3 versículos siguientes. Recordad que en la Biblia antigua no se usaban versículos ni capítulos. Por lo tanto, esto sería unas pocas frases siguientes, letras siguientes. De manera que si nosotros interpretamos el capítulo 13, versículo 16 y 17, con una interpretación literal, literalizamos la marca de la bestia con un chip o un dispositivo externo en la piel o en la frente, nosotros también tendríamos que literalizar el capítulo 14, versículo 1. Esto es sencillo en un estudio serio de la Biblia. Incluso prácticamente tú dirías: oye Francisco, pero incluso es lógico. Sí, porque así es el estudio de la Biblia. Es sentido común. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si nosotros decimos que la marca de la bestia es literal, la marca del Cordero de Dios en la frente de los redimidos también tendría que ser literal. ¿Me estáis entendiendo? Por la cercanía de los 2 versículos no podría haber otra interpretación bíblica. Recordad, en Apocalipsis encontramos muchos símbolos para transmitir o para enseñar una verdad literal. De manera que os pregunto, la marca de Dios que habla Apocalipsis 14, 1 y Apocalipsis 22, 4, que estará en la frente de los redimidos, de los salvos, ¿es literal? ¿Será literal? Los redimidos tendrán un tatuaje, tendrán una pintura en la frente que tendrá el nombre del Cordero cuando Jesús esté viniendo. Os pregunto, no, ¿verdad? Nadie interpreta ese texto bíblico de esa forma. Entonces, ¿qué interpretación le damos al 13, 16 y 17?
no hay otra. Capítulo 13, versículos 16 y 17 es también simbólico. Y por cierto, si hacemos un exégesis que tenga que ver más con el texto, con el término en sí, con la palabra, marca en castellano, marca, ¿tiene que ver con chip, microchip? Revisemos sinónimos. Ahora, si vamos a la semántica griega, al término original en el que se escribió Apocalipsis, marca, y revisamos, ¿tiene que ver con microchip? ¿Con un dispositivo externo tecnológico? No, nada tiene que ver. Dice marca de la bestia, no dice chip o microchip. Y entonces, ¿de dónde hemos sacado esa conclusión o esa interpretación de un microchip o un chip? Pues yo deduzco que alguien en un momento de la historia que estaba leyendo Apocalipsis tuvo buena imaginación. Y dijo, pues la marca de la bestia podría ser un chip, por lo que dice, para no comprar o no vender. Familia, esto no es bíblico. Esto es la imaginación, interpretación propia, suposición de alguien. Y hemos venido durante la historia, durante mucho tiempo, repitiendo y repitiendo como loros esta interpretación. Repito, no es bíblica. ¿Cómo entendemos esto, familia? El texto bíblico en Apocalipsis 13 y 14 y 22 habla de la marca. Por ejemplo, en el capítulo 14 habla de la marca en la frente de quienes estén recibiendo a Jesús viniendo en las nubes de los cielos, los 144,000 que son salvos, redimidos, o la gran multitud. ¿Qué significa que tendrán una marca en la frente? Pues esta marca representa que ellos reflejan el carácter de Dios, el carácter del Padre, y se identifican con el Padre. Asimismo, la marca en la frente de la marca de la bestia, de estos que desobedecen o están contra Dios, refleja el carácter del enemigo o del poder representado por la bestia, y reflejan la rebelión que tiene contra Dios, y refleja también que se identifican con la bestia o el poder representado por la bestia. Además, en la Biblia, mano derecha, decisión, frente, la frente, mente, pensamiento, lo cual totalmente es correcto. Tiene que ver con la decisión y la mente o los pensamientos, las decisiones que se toman. ¿A quién decides elegir? ¿A Dios o a Satanás? Además, te voy a dejar una dinámica, una tarea. Revisa el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se encuentra el versículo 16 y 17. Revísalo y subraya o apunta o mete en un círculo todas las veces que aparece la palabra adorar o adoración. Y te vas a dar cuenta que el tema en Apocalipsis capítulo 13 tiene que ver totalmente con adoración. El tema central, la columna vertebral de Apocalipsis 13 es adoración. De eso se trata. Cuando la persona recibe la marca de la bestia, está reflejando el carácter de la bestia, se está identificando con la bestia. Y cuando una persona recibe la marca de Dios, refleja el carácter de Dios y se identifica con Dios. Dejemos esta idea de un chip o un microchip. No es bíblica. Al contrario, hacemos las verdades bíblicas poco serias. Saquemos esa idea de nuestra interpretación bíblica. Y familia, cuando vayamos a la Biblia, vayamos con conciencia limpia y dejemos que la Biblia nos enseñe y nos diga realmente lo que nos quiere decir. Y no digamos nosotros, no pongamos a la Biblia que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Esto tiene que ver con adoración. Leed el capítulo 13 en relación al capítulo 3 de Daniel. Apocalipsis 13 en relación al capítulo 3 de Daniel, y os vais a dar cuenta. Tiene que ver con adoración. ¿A quién adoramos? Ese fue el problema del conflicto en el cielo cuando Lucifer fue expulsado. Será el problema del conflicto final. Adoración. ¿A quién adoramos? Y esa será la marca realmente, como van a identificarnos. ¿A quién adoras? ¿A Dios o a Satanás? ¿Guarda los mandamientos de Dios? Esa será realmente la marca de la bestia o la marca de los adoradores de Dios. Familia, espero que este tema haya quedado un poquito más claro. Por favor,
Sé sincero al estudiar la Biblia, al entender todo esto. Yo intento totalmente transmitiros lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, y no voy con presuposiciones o ideas. Que Dios os bendiga. Recordad, si este material os ha gustado, compartidlo con algún familiar, algún amigo, algún hermano de iglesia que entendéis que no comprende del todo esas verdades. Dejad vuestro buen like, dejad vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestros temas propuestos. Y sin más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Cuidaros mucho. Hasta luego. Chao, chao.